Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y les saludo con mucho gusto, como cada semana, agradeciendo que nos estén acompañando nuevamente aquí en Radio UNAM. El programa de hoy es el primero de este año nuevo. Aprovechamos para desearles muchas felicidades y lo mejor para este 2026 a nombre de todo el equipo que hace Hipócrates 2.0 en Radio UNAM y en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Y para comenzar, haremos un recorrido por algunos de los sucesos de salud del 2025 que consideramos especialmente relevantes. Fue un año marcado por avances científicos sin precedentes, pero también por señales de alerta que no podemos pasar por alto. Por un lado, noticias alentadoras. Vacunas que no solo previenen infecciones, sino que reducen el riesgo de infartos y demencia, incluso que ayudan contra el cáncer. Nuevas herramientas que pueden prevenir casi por completo la infección por el VIH, edición genética individualizada, inteligencia artificial que cambia diagnósticos y trayectorias de vida. Pero también vimos sucesos preocupantes. El peor año de sarampión en décadas, el regreso de la tosferina, la resistencia antimicrobiana avanzando en silencio, la influenza H5N1 que deja de ser solo un problema animal y una salud global bajo presión como pocas veces en la historia. Hoy haremos un recuento de 8 sucesos que consideramos de la mayor relevancia para la salud nacional, regional y global en 2025 y trataremos de descifrar las lecciones que nos dejan sobre la ciencia, los sistemas de salud y las decisiones que estamos tomando como sociedad. Quédense, comenzamos. Uno. Vacunas. Más allá de la prevención de infecciones. Durante mucho tiempo pensamos en las vacunas solo como escudos contra virus y bacterias. En 2025, esa visión cambió de manera profunda. Por un lado, se consolidó evidencia que muestra que algunas vacunas, como la de herpes zóster, reducen el riesgo de infarto, de evento vascular cerebral y hasta de demencia en los años posteriores a la vacunación. Esto transforma la manera en que entendemos la vacunación. 2025 también fue importante por el avance de las vacunas contra el cáncer. Gracias al enorme impulso que tuvo la tecnología de ARN mensajero durante la pandemia de COVID-19, hoy se ha avanzado sustancialmente en el desarrollo de vacunas personalizadas, capaces de entrenar al sistema inmunológico para reconocer y atacar células tumorales específicas. Estas vacunas no previenen infecciones, sino que ayudan al propio organismo a combatir el cáncer, abriendo una nueva etapa en la inmunoterapia. Así, vacunarse ya no solo es evitar una enfermedad infecciosa. Todo apunta a que será una intervención que proteja al organismo completo y cada vez más una estrategia central de prevención, tratamiento y envejecimiento saludable, siempre y cuando estas intervenciones sean accesibles, sustentables y equitativas. De lo contrario, su potencial real será muy limitado y podría profundizar inequidades. Dos. VIH. Nuevos horizontes para la prevención.
Otro hito de 2025 fue la aprobación de lenacapavir, una estrategia de profilaxis contra el virus de inmunodeficiencia humana que se administra 2 veces al año. Los estudios muestran que cuando se aplica así cada 6 meses, previene prácticamente todas las transmisiones. Este avance no es solo farmacológico y puede resolver uno de los grandes obstáculos históricos de la prevención del VIH, que es la adherencia a los tratamientos. Hoy el reto ya no es demostrar que funciona, sino garantizar el acceso, el financiamiento y la equidad, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La ciencia dio un paso enorme. Ahora le toca a los sistemas de salud estar a la altura. Tres. Medicina hecha a la medida. Un tratamiento para una sola persona. En mayo de 2025 ocurrió algo inédito. En Filadelfia, Estados Unidos, médicos diseñaron una terapia genética específica para un solo paciente. Un bebé con una enfermedad metabólica rara y potencialmente mortal. Usaron la tecnología CRISPR, no para un grupo de pacientes, sino para una sola vida. Se trata de una estrategia genética que permite editar el ADN con gran precisión, corrigiendo genes específicos y revirtiendo procesos patológicos relacionados con algunas mutaciones. Esto marca un punto de inflexión. La medicina personalizada llegó a un nivel extremo. Intervenciones a la medida de un ser humano. Pero también abre preguntas profundas. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se financia? ¿Quién tendrá acceso a estas terapias? La ciencia avanza más rápido que nuestras reglas y eso obliga a repensar la ética y la justicia en la salud. Cuatro. Inteligencia artificial en medicina. Del discurso a la práctica clínica. En 2025, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista. Programas de salud ya utilizan algoritmos avanzados para detectar enfermedades más temprano, como la parálisis cerebral o las infecciones asociadas a la atención de la salud, permitiendo intervenciones oportunas que cambian completamente la trayectoria de vida de los pacientes. Aquí, la inteligencia artificial no reemplaza al personal de salud, le da tiempo para actuar cuando todavía se puede cambiar la historia. La inteligencia artificial se consolidó como una herramienta clínica, no como un experimento, pero su impacto depende del alfabetismo digital, la tecnificación de los servicios de salud y una conectividad adecuada. Cinco. Medicamentos contra la obesidad. Del entusiasmo a la madurez. En 2025, los fármacos basados en GLP-1 entraron en una fase de madurez. Estos fármacos imitan una hormona natural que se produce en el intestino después de comer y que participa en el control del metabolismo y del apetito. En la práctica, ayudan a controlar la glucosa, reducen el hambre y favorecen la pérdida de peso, por lo que se convirtieron en una herramienta clave para tratar la diabetes y la obesidad. Si bien son fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes desde hace casi 20 años, en 2025 se confirmaron beneficios adicionales gracias a estudios de larga duración en distintos tipos de poblaciones, incluyendo
protección cardiovascular, renal, hepática. Además, varios estudios comparativos demostraron que una de estas moléculas en particular, la tirzepatida, supera a la semaglutida en reducción de pesos. Ya hay un ajuste en las dosificaciones, en las administraciones, pero al mismo tiempo la inevitable realidad se hizo presente. Muchas personas suspenden el tratamiento debido a los elevados costos de estos medicamentos y aún persiste el debate sobre la dosis óptima. Los análogos de GLP-1 dejaron de verse como una solución milagro y se consolidaron como una herramienta poderosa, pero con importantes retos de acceso y sostenibilidad. Aunado a esto, vimos que el problema de las enfermedades metabólicas crónicas no se resuelve solo con medicamentos. Requiere cambios estructurales en los sistemas alimentarios, con más y mejor regulación, pero sobre todo con la participación activa de toda la sociedad en su conjunto. ¡6! Sarampión y tosferina. Cuando regresan las enfermedades prevenibles. El 2025 fue el peor año para el sarampión en décadas. En México, Estados Unidos, Canadá y algunos otros países. También se observó un resurgimiento importante de la tosferina, una enfermedad también prevenible por vacunación, que afecta con especial gravedad a los lactantes cuando no hay vacunación en la última etapa del embarazo. Sarampión y tosferina tienen algo en común. No regresaron porque la ciencia haya fallado, sino porque los programas de vacunación se debilitaron. Bajas coberturas, esquemas incompletos, retrasos en refuerzos y desinformación. Cuando estas enfermedades reaparecen, funcionan como alarmas tempranas. El regreso del sarampión y la tosferina pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud para proteger a los más vulnerables. ¡7! Influenza H5N1. Una emergencia en construcción. Mientras reaparecen enfermedades que ya sabíamos prevenir, otra amenaza se va configurando de forma silenciosa. En 2025, la influenza H5N1 cambió de perspectiva y ya no solo se ve como un problema de aves. Cada vez más especies de animales se han visto afectadas. Aves migratorias, sí. Aves de corral, sí. Pero también mamíferos silvestres, ganado, animales domésticos y de ahí un salto esporádico eventual al ser humano. Esto no significa que haya una pandemia mañana, pero sí que se está construyendo un escenario de riesgo y que falta un día menos para la próxima emergencia. Cada salto entre especies es una oportunidad para que el virus se adapte mejor. La lección es clara. La emergencia no comienza cuando el virus llega a las personas. Empieza cuando dejamos de prepararnos, vigilar y reaccionar a tiempo.
8. Resistencia antimicrobiana, salud global y la confianza en la salud pública. Mientras tanto, la resistencia antimicrobiana continuó avanzando silenciosamente, con bacterias cada vez más resistentes y una respuesta aún insuficiente. Y hay que reconocer que en 2025 hubo avances frente a la resistencia antimicrobiana. Después de décadas sin novedades, se aprobaron nuevos antibióticos orales para infecciones resistentes y hay nuevas moléculas y estrategias innovadoras en desarrollo, incluso con apoyo de la inteligencia artificial. Aunque el reto sigue siendo enorme, estos pasos muestran que es posible avanzar si se combinan la innovación, las políticas sostenidas y un mejor uso de los antibióticos disponibles. A esto se suma un factor clave de 2025: los cambios profundos en la política de salud de Estados Unidos y su impacto en la salud global. Reducciones de financiamiento, cancelación de proyectos de investigación y programas asistenciales, reorganizaciones de agencias y la pérdida de programas federales de vigilancia han debilitado estructuras que antes parecían sólidas. El informe anual de salud pública de la Universidad Johns Hopkins describe 2025 como un año sísmico que desestabilizó las bases de las instituciones y los procesos que pensábamos que teníamos sólidos. Esto afectó la confianza pública, la calidad de los datos críticos y la respuesta ante amenazas emergentes, dejando una lección central. La salud pública es tanto ciencia como confianza. Sin confianza en las instituciones, en los datos y en las políticas públicas, incluso las mejores soluciones científicas pueden perder gran parte de su impacto. Y antes de cerrar, permítanme agregar algunos elementos que también durante 2025 estuvieron presentes y resonaron en materia de salud. 2025 también fue un año clave para la preparación pandémica. Aunque no enfrentamos una nueva pandemia, el mundo reconoció formalmente que sigue estando insuficientemente preparado. Este año se logró un acuerdo internacional histórico en materia de preparación y respuesta ante pandemias, que busca mejorar la cooperación, el intercambio de información, el acceso a contramedidas médicas y la equidad entre países. Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras avanzan los marcos conceptuales y los compromisos políticos, la inversión real, la capacidad instalada y los mecanismos de respuesta siguen avanzando con lentitud. En un escenario marcado además por la fatiga política que dejó la pandemia de COVID-19. También el año pasado se volvió más evidente el impacto del cambio climático sobre la salud. El aumento de las olas de calor se asoció con más muertes cardiovasculares y respiratorias. Los eventos extremos como inundaciones, sequías, huracanes, ¿no?, incrementaron los riesgos de enfermedades infecciosas, desnutrición y problemas de salud mental. Y además también los cambios en los ecosistemas favorecieron la expansión de vectores como los mosquitos, con más casos de dengue y otras enfermedades que transmiten. Además, el desplazamiento de personas y comunidades por efectos del cambio climático, los llamados migrantes climáticos, plantea nuevos retos para los sistemas de salud, que deben responder a poblaciones móviles, frecuentemente vulnerables y con necesidades sanitarias complejas. El clima dejó de ser un tema ambiental para consolidarse como un determinante directo de la salud. Y por último, no por eso menos importante,
reconocer que en México 2025 fue un año de contrastes en salud. Hubo algunas luces, como la inauguración de nuevos hospitales y esfuerzos por mejorar la gobernanza e interconexión entre las instituciones, pero también persistieron problemas operativos muy relevantes relacionados con desabasto de medicamentos y retrasos en los servicios clínicos que provocaron nuevamente los reclamos de usuarios e incluso del propio personal de salud. Los retos han sido enormes y estructurales, pero el año dejó claro que hay avances parciales y que fortalecer el sistema requiere continuidad, transparencia y poner a las personas en el centro. El año 2025 nos deja una paradoja clara. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para mejorar la salud y nunca había sido tan evidente que la ciencia sola no basta. Vacunas, inteligencia artificial, genética, nuevos medicamentos, salud pública, confianza social, geopolítica y salud global. Porque al final, la pregunta no es solo qué puede hacer la ciencia por la salud, sino qué estamos dispuestos a hacer como sociedad. De todo esto y más hablamos aquí en Hipócrates 2.0 durante 2025 y ustedes nos han acompañado. Sabemos que el año nuevo, 2026, traerá de vuelta seguramente varios de estos temas y muchos más. Aquí trataremos de refrendar nuestro compromiso con la información y reflexionaremos en torno a la medicina, la salud y la ciencia cada semana, esperando que ustedes nos sigan acompañando. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.